está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el partido oficialista respaldará un juicio político a Mario Godoy, pero niega intentos por evadir la fiscalización del presidente del Consejo de la Judicatura. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con la abogada Marcela Estrella, abogada penalista, para hablar sobre la resolución del Consejo de Administración Legislativa sobre el juicio político a Mario Godoy. También todo lo que rodea a la polémica en la función judicial. También abordaremos seguramente más adelante sobre lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia. José Swing con un pie afuera de la presidencia de este organismo. Marcela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Qué gusto saludarte, mi querido Fausto. Pido una disculpa por hacerlo de esta manera tan informal. Lamentablemente la lluvia me jugó en contra y ya no fue posible visitarte y darte un abrazo en persona. Muchas gracias por el espacio. Está buena la señal, así que no hay problema. Escuchamos perfectamente. Marcela, el juicio político a Mario Godoy. Hay algunas voces que dicen que ADN estaría de alguna forma intentando respaldar a Mario Godoy, que todo este trámite previo para llegar al pleno es únicamente parte de un guión, pero no sería censurado. ¿Cuál es su lectura? Me tomo un segundo para poder analizar cómo iniciar esta respuesta sin alejarme de una línea objetiva, porque pienso que es un tema excesivamente complejo, excesivamente sensible y delicado. Lamentablemente yo tengo una lectura no demasiado positiva, digamos, frente al rol que está desempeñando la Asamblea en este momento. Es evidente y pienso que nadie podría negar a estas alturas que hay una ruptura o parecería haber algún tipo de división en el oficialismo, me refiero a ADN. Y esto de alguna manera sí podría interpretarse, digamos, como un mecanismo quizá de contención por un lado y de la presión para que quizás se quite precisamente ese respaldo a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Y yo lo digo esto con el mayor de los respetos. Lamentablemente el rol que ha venido desempeñando la Asamblea Nacional en estos últimos meses deja mucho que desear, no solamente por el paupérrimo aporte que tiene cada uno de los legisladores desde cada una de sus bancadas. Yo no rescato quizás salvo 2 o 3 perfiles, pero estamos dominados mayoritariamente por personas absolutamente ignorantes, desentendidas de nuestra realidad nacional, y que parecería están, digamos, bastante enfocados en hacerle juego político, pues precisamente a su postura oficialista, ¿no? El problema es que no terminan de dimensionar, quizá, cuál es la importancia y el contexto institucional que venimos atravesando en el Consejo de la Judicatura y cómo esto repercute en el sistema de administración de justicia. Vemos con muchísima preocupación, además, quienes litigamos desde libre ejercicio. También he tenido la oportunidad de hablar con varios servidores públicos y esta es una preocupación que además es colectiva en el gremio. No queda muy clara incluso la postura del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sabemos que el origen de todo esto está en la designación y lamentablemente no pienso que después de la intervención de Mario Godoy que tuvo pues en la Asamblea, se hayan aclarado demasiado algunos escenarios que sí era, digamos, indiscutiblemente prioritario discutirlos o debatirlos en esa sede parlamentaria. No considero yo que hoy por hoy existan garantías desde el CAL, que es pues esta unidad, digamos, político, especializada, claro, que tiene que encargarse además por procedimiento parlamentario, así dice la norma, debería llevar a cabo este procedimiento de juicio político en contra de Godoy. A mí me parece bastante sugerente incluso que él haya anticipado que quiere someterse de manera voluntaria. Es su derecho, por supuesto, pero me parece que fue una respuesta excesivamente visceral, no técnica, no desde la altura que la autoridad del Consejo de la Judicatura hubiera meritado. Y cuando tú analizas los perfiles de quienes están en el CAL y sobre todo en la comisión a la que pasará este proceso una vez que contemos con el informe de la Unidad Técnica Legislativa, yo no siento que realmente con alguien como Ferdinand Álvarez tengamos mayores garantías de que este sea un procedimiento que se lleve con altos estándares, no solamente parlamentarios, recordemos que aquí también se exigen criterios probatorios.
Pero hay un hecho cierto, y es que hay una responsabilidad política de Mario Godoy, que no está recientemente al frente del Consejo de la Judicatura, sino que ya lleva un tiempo suficiente como para mostrar ciertas acciones respecto también de la crisis de toda la función judicial en su conjunto. Creo que las denuncias del juez Serrano fueron quizá el detonante de algo que ya se sabía en los pasillos de la función judicial, que ya se había denunciado incluso previamente, algo que un proceso en el caso, por ejemplo, de Nubia Vera, que tiene muy poca claridad, al menos en el proceso de investigación. Por ahí una carta en la que entendemos que se retracta, pero que es bastante poco creíble, por decirlo menos. Hay una incertidumbre frente al rol que han venido desempeñando realmente. Sobre todo, yo he sido muy crítica del rol de Mario Godoy, consciente sobre todo de la importancia que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura, más aún desde su dirigencia. Recordemos que existen una serie de atribuciones administrativas, sancionatorias, disciplinarias. Está también el hecho de poder designar a ciertas autoridades desde el Consejo de la Judicatura. Y por supuesto que este tipo de hechitos aislados más bien parecería sugerirnos que esta institución podría estarse prestando para cualquier tipo de control político, menos para el origen que pues se supone ocasionó su creación, ¿no? No veo yo que realmente haya un interés por fortalecer el sistema de administración de justicia, incluso desde la cabeza del Consejo. No entiendo, digamos, cuál es la línea que pretenden manejar para fortalecer la seguridad de sus jueces, de sus fiscales, para incluso hablar ya va a ser hora de que hablemos de las evaluaciones de fiscales, de jueces. Yo no veo que tampoco ha habido un interés real por apersonarse de la situación precaria que todavía atraviesan los servidores públicos en provincias, por ejemplo. De ahí que la gestión de Mario Godoy se traduzca en, y lo he dicho con el mayor de los respetos, pero es lo que yo considero. Yo creo que él trabaja desde un histrionismo ciego, él trabaja para fortalecer su imagen y no la judicatura. Lamentablemente, temas como los de la doctora Nubia sí quedan en entredicho. Lamentablemente no hay garantías de transparencia, no queda claro tampoco a quién responde cada uno de estos partícipes. Tampoco pondría las manos al fuego por la doctora Nubia, lo digo con el mayor de los respetos también. Pero tristemente estamos en una situación en la que absolutamente todas las instituciones han sido captadas por este factor de la corrupción, en donde más bien parecería que hay una colectividad en ciertos perfiles que están enquistados en estas instituciones y por eso vemos perfiles como Gaibor, que eventualmente se toman el nombre de los jefes o eventualmente sí le hacen el trabajito a los jefes para tener contactos irregulares. Y a quien no se le ha pedido, hasta el momento no se le ha pedido tampoco ningún tipo de versión, ningún tipo de explicación, al menos que sea pública, porque eso es lo que creo que necesita, y por respeto a la gente, a los usuarios, operadores de justicia en general, creo que es importante también saber qué dice Gaibor sobre esto. Entiendo que ni siquiera asistió a la versión. Se acogió, digamos, con relación a la postura con relación a la postura de Gaibor, tenemos dos lecturas. Una, ¿qué va a pasar, digamos, en el ámbito penal? Porque él tiene que responder indiscutiblemente en el marco de una investigación que se lleva a cargo por parte de la Fiscalía. Y entiendo que el día de ayer estaba convocada su versión, él había comparecido, pero se acogió al derecho al silencio. Es un derecho constitucional que se respeta, no puede malinterpretarse en su contra, pero sería bastante interesante que en esa situación él aporte elementos que en todo caso contextualicen o desvirtúen esta presunción que tenemos de que hay una red de tráfico de influencias brutal en el Consejo, ¿no? Liderada además por el presidente del Consejo. Y al menos respondiendo a lo poco que dijo Mario Godoy en la Asamblea Nacional, entendería yo que lo lógico habría sido que Gaibor vaya y desmienta absolutamente todas las aseveraciones del juez Serrano. Entendemos el derecho constitucional de acogerse al silencio, pero como que en el plano, fuera del plano judicial, sí nos va aclarando ciertas cosas. Lamentablemente, y qué pena ser tan reiterativa con esta palabra, no veo cómo más catalogarlo, pero sí es muy lamentable que parecería hay una especie, y por eso te decía, una especie de conciliábulo, si quieren, digámoslo así, en el que se trata de proteger, o esa es la percepción que yo tengo, el rol
de Gaibor, ¿no? Su participación, a tal punto que el propio Godoy ni siquiera se refirió a esto en la asamblea. Hubiera sido interesantísimo que, por ejemplo, él se desmarque de esta persona exhibiendo una denuncia formal presentada, ¿no? Por oferta de tráfico. Lo que se habría esperado. Pues, no sé. Más allá de la renuncia, que me parece era lo obvio, no creo que estén esperando un aplauso por eso, pero yo veo que hay un montón de omisiones que sí podrían repercutir en lo penal. No veo con buenos ojos esta situación en la que eventualmente pues a Gaibor se le está como haciendo de un lado y se le quita el protagonismo de su participación. Fue él quien realiza la llamada, fue él quien contacta al juez, fue él quien sugirió eventualmente la presión de sus superiores. Nadie más que él tiene que responder. Y me parece que más allá de que sea un derecho acogerse al silencio, la Fiscalía tiene que actuar de manera rotunda. Y en estas investigaciones tendremos que estar muy pendientes. No nos sorprendamos que se alineen de tal manera que quede esto en la impunidad. Ahora, el caso de Godoy, lamentablemente, para seguir utilizando esta palabra, nos lleva al caso de José Swing. De alguna forma, el escándalo que envuelve a Mario Godoy, el máximo, el titular del Consejo de la Judicatura, ha arrastrado a José Swing, que es precisamente quien dio su nombre, quien lo nominó para presidir el Consejo de la Judicatura. José Swing, actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, que hoy por hoy enfrenta ya una oposición. Parece importante el número de jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia que se han sumado en una iniciativa para solicitarle que dé un paso al costado, solicitarle que o retirarle el encargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Y eso nos lleva también a una reflexión mucho más profunda. Este tipo de vínculos, al menos o relativamente incestuosos dentro de la función judicial, comienza a arrastrar a toda la estructura. Y por eso les he catalogado como conciliábulos, porque realmente el rol que desempeña el presidente de la Corte Nacional de Justicia, una de las instancias de máxima administración de justicia, en donde realmente deberían estar perfiles selectos, comprometidos, transparentes. Es realmente vergonzosa la participación del presidente de la Corte. Concuerdo con que tristemente es bastante incómodo que él siga presidiendo el Pleno de la Corte. No siento que hay garantías de que hoy por hoy su perfil goce de transparencia, goce de la credibilidad que quizá en algún momento pudo gozar. Ni siquiera él ha podido justificar, explicar, darnos un contexto de los favores que ha recibido su hijo, ¿no? ¿Cuántas personas están ahora en busca de un trabajo? Es tan complejo poder acceder y aún con mucha preparación tienen que estar precarizados, mientras que hay perfiles que se prevalen de su cargo quizá para hacer favores políticos y conseguirles el trabajito a los hijos, ¿no? Empezando por esto. Segundo, la irregularidad en base a la cual terminó Mario Godoy siendo designado en una terna cuando inicialmente él no formaba parte de esta terna, también es bastante sugerente, cuando ¿no? En medio también incluso negó la posibilidad de incluir el nombre de Mario Godoy, ya cuando pesaban los cuestionamientos sobre los antecedentes de Godoy. No obstante, después de haberlo negado públicamente en una entrevista concedida a nuestro compañero Hernán Higuera para la cadena Ecuavisa, posteriormente a eso incluyó el nombre de Godoy y pues, como se dice, se la jugó. Y recuerda tú, Fausto, que fue bastante sorpresivo, porque inicialmente la terna estaba conformada por otros nombres. Y él fue rotundo, es decir, el doctor Swing, me refiero, había sido inicialmente rotundo en que él no iba a darle el respaldo a Mario Godoy. De la noche a la mañana terminas respaldando a alguien a quien inicialmente no le ibas a respaldar. Es que a mí me sigue pareciendo bastante sugerente, pero desde mi perspectiva de penalista, las sugerencias se vuelven en presunciones. Y esto para quienes manejamos del ámbito penal con bastante discernimiento y responsabilidad, porque yo he sido muy crítica de la lamentable participación que tienen varios operadores políticos para prostituir el sistema de administración de justicia penal, y no voy a caer en esa discursiva, pero todo lo que estamos presenciando eventualmente sí podría sugerirnos algún tipo de ramificación, de participaciones, en donde hay roles, en donde hay objetivos, en donde hay beneficios para ciertas personas, y eso tiene nombre y apellido, ¿no? Dependiendo de las actividades que cometes, eso puede ser una asociación ilícita o puede ser una delincuencia organizada, más allá de que esté constituida o conformada por quien esté constituida o conformada.
Y quiero cerrar con esto porque leí en redes sociales, lamento no poder citar a quien lo leí porque no lo recuerdo, pero alguien decía y me parecía bastante interesante, y esto aplica tanto para Mario Godoy como para José Swing en el caso de la presidencia, del encargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y es el hecho de que mientras más se demoren en renunciar, con menos dignidad saldrán del cargo. Si es que aún tienen un poco de dignidad, yo realmente me permito dudar de eso. El origen de algunas cosas les quitó esa dignidad o ese carácter probo que debería gozar las personas que están perfilándose para esos cargos. Es vergonzoso, es bochornoso, es humillante cómo ellos han llevado a cabo su gestión en estos últimos meses. Y no sé si por dignidad, yo no creo que tengan dignidad, no creo que son personas honorables, pero creo que por respeto a un país que se desangra día a día, por un país que está realmente captado por el crimen organizado, por un país que no tiene posibilidad de institucionalizarse o fortalecer sus instituciones, deberían renunciar, porque nosotros les estamos pagando su sueldo y no están haciendo absolutamente nada por el país. Están cobrándose favores entre ellos, están cubriéndose entre ellos, nos insultan en la Asamblea Nacional y eso tenemos que presenciarlo callados. Yo creo que es momento de que estas dos figuras incómodas y vomitivas, discúlpame que utilice esta expresión, pero sí son vomitivas, se hagan a un lado y permitan que alguien con coherencia y sensatez lidere tanto el Consejo como la Corte Nacional. Me niego a presenciar todo esto callado. Hay que seguir levantando la voz. Marcela, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Parece que se nos cortó. Se fue justo la imagen en el momento. En todo caso, le agradecemos por haber estado con nosotros. Marcela Estrella, abogada penalista, hablando sobre la situación de Mario Godoy, José Swing, la crisis en nuestra justicia. Eso es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y